Pues muchísimas gracias. Bueno, para mí es un enorme gusto y quiero felicitar a mi colega con el que tantas cosas estamos haciendo juntos, que haya tenido esta iniciativa y esta posibilidad de que escuchemos a gente que ha trabajado hace tantos años y de forma tan seria e interesante la obra de George Lucas. Creo que cuando José me invitó a participar en este evento, pese a que había poco tiempo para prepararlo, acepté porque es parte de lo que he venido reflexionando y trabajando. Lucas es para mí, en mi investigación sobre el comunismo del siglo XX, una figura paradigmática. Y no es difícil entender por qué, desde luego. Es un personaje que a lo largo de su vida fue muy polémico. Como decían hace un momentito un compañero, hay una leyenda sobre el Lukács izquierdista, el Lukács consejista, el Lukács revolucionario frente al Lukács stalinista, autoritario, doblegado, etcétera, etcétera, ¿no? Y justamente de estas simplificaciones de las que Lukács fue víctima, pero no solo él, sino podríamos decir que la historia del comunismo del siglo XX ha sido víctima de esas simplificaciones, es de lo que trata mi investigación desde hace varios años. Por lo mismo, me pareció muy interesante, muy importante hacer un rápido esfuerzo por sistematizar algunas de las muchas cosas que he venido trabajando y concretarlas en la personalidad de Lukács, de la cual, como decía, creo que hay muchos elementos que nos permiten justamente romper con esta visión simplista, con estas simplificaciones y dicotomías falsas por las que está atravesado el comunismo del siglo XX. Creo que, dicho esto, quisiera entrar por felicitarme también de que el motivo de este evento sea el 90 aniversario de la publicación de Historia y Conciencia de Clase, que también atravesó por un poco estas vicisitudes. Creo que es un texto esencialmente político, o en ese tránsito de Lukács a abrazar una visión política, y que en esa medida tiene mucho de su valor. Creo, y aquí estoy diciendo mucho de su valor, no desde el punto de vista filosófico, que lo tiene, y ya lo aclaraba muy bien el expositor anterior a mí, la verdad que tiene sus grandes virtudes y limitaciones que el propio Lukács se encargó de decir muy pronto y que siguió sosteniendo. Y sin embargo creo que le hizo gracia, más allá del egocentrismo que todo el mundo pueda tener, que fuera un texto que en los años 60 se recuperaba, salía a pesar, entre comillas, de Lukács mismo, ¿no? Ediciones nuevas, etcétera, y que en lo que eran los movimientos de entonces, y particularmente el movimiento estudiantil o los efectos del movimiento estudiantil del 68, fuera un texto que circulaba a pesar de todos los obstáculos. Y esto me parece muy, muy interesante, porque sigue siendo esos efectos políticos de una obra filosófica que está determinada por un cierto momento, una transformación desde el punto de vista filosófico, teórico, que está obteniendo Lukács efectivamente, y que sin embargo, pasados los años, tuviera esta reactualización histórico-conciencia de clase. Y creo que el tema es ese, es ver qué son esos efectos políticos, esos elementos que están
cruzando la obra de Lukács, que están cruzando la historia de los comunistas de principios del siglo, de la primera mitad del siglo XX, y sobre la cual está una historia por hacerse realmente. Creo que más allá de definiciones muy abstractas, diría yo, de qué es ser comunista para Lukács, a mí me gustaría abordar aquí, de manera muy sucinta, el sentido político que tuvo para Lukács la decisión que toma en 1918 de ingresar al Partido Comunista de Hungría, recién creado unos meses antes, y que sorprendió incluso a algunos de sus amigos y colegas. Creo que incluso está bien anotado que hay un ensayo previo, creo que es Michael Lowy el que lo señala, un ensayo previo a la decisión, muy inmediatamente a que está tomando la decisión de ingresar al Partido Comunista, que es un ensayo crítico en la que todavía pone distancia con esa corriente que está surgiendo, ¿no? Que es el bolchevismo como problema moral, ¿no? Es ese cambio, es muy brusco, efectivamente, ese cambio, pero muy significativo, porque creo que está ocurriendo en no solo ciertos ámbitos ilustrados, ciertos ámbitos intelectuales importantes, como el núcleo que está atravesado por esas discusiones y esas contradicciones, el núcleo más inmediato de Lukács, en el que está Weber, está Simmel, está Bloch, etc., sino que se trata de un cambio que está atravesando a grandes masas de trabajadores que habían sido ya un movimiento, habían conformado ya un movimiento social de la mayor relevancia, que están adquiriendo cada vez más una fisonomía, su simbología, su imaginario, sus propios intelectuales, etcétera, como movimiento, que es el movimiento obrero europeo, y que en esos años está sufriendo un enorme cisma. Creo que al margen de ese gran acontecimiento, que es muy traumático, es un acontecimiento que no hay que dar por como la discusión entre unos intelectuales y otros, entre la socialdemocracia y los recién denominados comunistas. No, yo creo que es un acontecimiento de la mayor importancia, producto de un hecho de lo más brutal, que es la Primera Guerra Mundial, y sobre el cual vamos a tener durante todo el siglo XX sus efectos. El año que entra, por cierto, se cumplen 100 años de ese acontecimiento, y creo que sí marca, delimita de manera muy profunda cuáles van a ser en ese momento las grandes corrientes o las grandes definiciones de ese movimiento obrero emergente que ha tenido por lo menos un cuarto de siglo detrás de un gran ascenso y de la conformación de esto que es un organismo nuevo, que es el Partido Obrero, un organismo nuevo que está inaugurando otra manera de hacer de la política, de ser la lucha de hacerse la lucha política, que está en un punto de idealización, ese instrumento, no porque alguien venga y reflexione sobre las virtudes del Partido Comunista en abstracto, sino porque ha sido el gran instrumento para que esa clase que no era nada se convierta en alguien, en un sujeto visible, en un sujeto actuante, con triunfos desde el punto de vista laboral, de las condiciones de vida, de trabajo, etc., y
y no solo, sino de reconocimiento más allá de ese ámbito tan opresivo que es el ámbito del trabajo. El partido está convertido en un instrumento de reconocimiento de un ser social que quiere ir más allá, que tiene proyecto hacia el conjunto de la sociedad y que es un sujeto, digo yo, muy generoso, el de la clase obrera. Muy generoso en el sentido de estar viendo su propia limitación y en su seno grandes debates sobre ir más allá de su propia y limitada estructura de como trabajador y de su reconocimiento de sus derechos o de sus condiciones de vida, que desde luego sería muy avanzado el siglo XX, cuando de alguna manera vamos a tener un sector más privilegiado con condiciones de vida, digamos, suficientemente decorosas. Todavía el movimiento obrero del siglo XX está peleando por las cosas más elementales, ¿no? Digo todo esto porque me parece que es muy importante enmarcar a ese movimiento como el movimiento referente de estos intelectuales, de un intelectual como Lukács, desde luego que lo había sido ya para Marx, lo será para Lenin, lo será para muchos otros teóricos de ese momento, y sí creo muy relevante hacernos la idea, acercarnos a qué significaba que el movimiento obrero del que estamos hablando, del que se equivocó o no en relación a su visión de qué era la conciencia, qué era adquirir conciencia de clase, y también entender los cambios bruscos que están operándose en un personaje tan brillante, tan inteligente como es Lukács, sin duda alguna, cómo los está recibiendo, qué efectos está teniendo sobre él este traumático hecho de la división de ese movimiento obrero. Porque Lukács muchas veces dijo que Historia y Conciencia de Clase representaba en él ese momento de transición. Y hacía más frecuentemente referencia a su transición filosófica, su transición teórica, digamos, que está abrazando más plenamente un marxismo más maduro, digamos, ¿no? Pero tiene toda la razón, ¿verdad? En lo que nos comentaba, muy interesante hace un momento, ¿no? Que de qué está marcado todavía desde el punto de vista teórico-filosófico, Historia y Conciencia de Clase, pero a mí me gusta leerlo como ese momento subversivo, ese momento de rupturas, ese momento en que ese movimiento obrero que había alcanzado esas grandes conquistas comenzaba a tener también en su seno pues todo un anquilosamiento, toda una corriente que justamente abrazará el positivismo, este marxismo positivista, y que está sentando bases muy, muy fuertes para la toma de posiciones políticas. Y que si esa división, esa enorme división, tiene por en medio también un replanteamiento de lo que es una lectura dominante de la obra de Marx, que les venía funcionando, ¿verdad? Que les había venido funcionando en esta Europa central, sobre todo, ¿no? Porque la verdad es que un poquito más allá de esa Europa central, en la que está formado Lukács, en la que está animado su círculo intelectual, etcétera, un poquito más allá sí hay un montón de preguntas, ¿no? Y de esas montón de preguntas que traen de lejos los marxistas, y estoy hablando específicamente de los marxistas rusos, pues va a brevar también Lukács, porque va a ser un referente no a partir de la Revolución Rusa, sino que ese país, esa cultura, va a ser en el círculo de Lukács, pero particularmente, según lo que nos relata el propio blog, en Lukács algo pasional,
¿no? Más allá de lo que racionalmente todos podían estar interesados de ver en Rusia, Lukács tenía una verdadera pasión por la cultura, por la historia, por todo lo que representaba ese país. Era un sueño, decía Blog. Era una Rusia de sueño la que tenía Lukács. Pero bueno, yo enmarco en ese momento de grandes rupturas esta conversión de Lukács a hacerse comunista, a abrazar la idea del comunismo. Y aquí hay varios niveles, digamos, ¿no? ¿Qué es ser comunista para Lukács? Creo que tiene varios niveles. Y aquí no sé si es Lukács o son los comunistas que toman en ese momento esa determinación. Que está atravesando la ruptura de ese organismo tan eficaz, tan maravilloso, en el que han encontrado esa proyección, ese reconocimiento de su ser más allá de su ser alienado, de su ser explotado, etcétera, que es el partido. Todos esos partidos están entrando en una profunda crisis, están dividiéndose, lo cual, no sé si nos percatamos, claro, hoy los partidos son un ente tan poco prestigioso, algo tan poco decente, que no sé si nos podemos dar idea de lo que representaba esa división de los partidos obreros, porque eran todo lo contrario en aquel momento. Eran entes de un gran prestigio dentro de los de abajo, digamos, de los trabajadores, por todo lo que conseguían, pero por toda la ética que representaban, por ese otro ser, esa otra manera de actuar que tenían esos partidos. De tal manera que cuando viene la claudicación frente a las políticas de guerra y esos partidos que habían venido luchando contra el militarismo se convierten en una comparsa de ese militarismo, hay una profunda decepción. Y el movimiento que emerge con el nombre de movimiento comunista, lo que quiere es rescatar toda esa ética y toda esa capacidad, digamos, de actuación verdadera, digamos, de los trabajadores. Creo que este es el sentido que tiene el convertirse en comunista en aquel momento y que va a tener a una personalidad como Lenin un gran espejo, ¿no? Un gran espejo que van a estar retomando varios, no solamente Lukács, pero ahora me detengo un poquito en eso. Primero quisiera terminar de redondear esta idea de qué es ser comunista, porque recurro justamente a Hobsbawm, que para mí sí es un personaje que me gusta mucho, un historiador que me gusta mucho, y que en sus memorias esclarece mucho de lo que fue el significado de ser comunista, porque justamente frente a esa caída de una ética política, de un programa, de la renuncia a un programa de grandes transformaciones, etcétera, el comunismo de manera acentuada se presenta como ese otro movimiento que sí rescatará esa ética, que sí rescatará ese sentido transformador, esa capacidad de pensar un mundo diferente y luchar por él. Y me da varias pistas Hobsbawm en esta búsqueda de una idea compleja, de una idea no maniquea,
de lo que significó ser en aquel momento comunista. En primer lugar, su historicidad, ¿no? Ubicarlo, que no es lo mismo en los años de la guerra o de la posguerra, me refiero a la Primera Guerra Mundial, que después de la Segunda Guerra Mundial, que pues al final de la historia y el momento en el que estamos ahora, que nos volvemos a preguntar qué diablo será aquello que nos parece ya tan lejano. Dice Hobsbawm, para aquellos de nosotros que nos hicimos comunistas antes de la guerra, se está refiriendo a la primera, y especialmente con anterioridad a 1935, la causa comunista era efectivamente algo a lo que teníamos la intención de dedicar nuestras vidas. Y algunos así lo hicieron. Al final, la diferencia clave estaría entre los comunistas, que pasaron la vida en la oposición, y aquellos cuyos partidos se alzaron con el poder, y que por lo tanto resultarían ser directa o indirectamente responsables de los actos de sus regímenes. Y aquí pienso en Lucas, justamente un comunista que decide y tiene toda la determinación de dedicar su vida al asunto, aunque fuera un filósofo, y desde el punto de vista de su quehacer filosófico. Pero no dejaba nunca de pensarlo en términos de su ser comunista. Y que resulta ser de un partido comunista que por la historia de la Segunda Guerra Mundial se tomará el poder, ese partido comunista, y entonces estos comunistas resultarían directa o indirectamente responsables de los actos de su partido y de los regímenes que se construyen. Sigue diciendo Hobsbawm, el poder no corrompe necesariamente a las personas en cuanto a individuos, aunque no resulta fácil resistirse a esa corrupción. Lo que hace el poder, especialmente en tiempos de crisis y de guerra, es obligarnos a realizar actos que son inaceptables cuando los lleva a cabo un particular y a intentar justificarlos. Los comunistas como yo, dice Hobsbawm, cuyos partidos nunca subieron al poder ni se vieron involucrados en situaciones que requieran decisiones acerca de la vida y la muerte de los demás, y pone entre paréntesis la resistencia, los campos de concentración, etc., lo tuvimos más fácil. Nuestra vida era el partido. Le dábamos todo lo que teníamos. A cambio, obteníamos de él la seguridad de nuestra victoria y la experiencia de la fraternidad. Creo que hay otra biografía que está en este mismo tenor de la de Hobsbawm, autobiografía, y que también nos da pistas. No me voy a alargar, hay varias citas que me gustan mucho de ella. Esta es una mujer, Rosana Rosanda. Reseñaste este libro, claro, una maravilla, y que expresamente quiere ser una reivindicación de la memoria comunista frente a esta ola que vino después, sobre todo después de la caída de los países socialistas, contra el comunismo. Pero hay una frase que me parece fundamental en esta idea que quiero desarrollar en relación con Lucas. Dice Rosana, no se puede ser comunista de paso. Es decir, que para ellos, por difícil que nos sea hoy imaginarlo, para aquellos personajes, la decisión de ser comunista era una opción de vida. Y esto explica por qué efectivamente, más allá de estas leyendas o de estas simplificaciones del joven Lukács revolucionario frente al viejo, mediano o maduro, lo que sea, stalinista, hay que ver en esa opción de vida cómo
en qué situación específica les tocó ser comunistas. Por eso me gusta esta diferenciación que hace Hobsbawm, ¿no? Y a partir de esto explicarnos mucho de las conductas, porque a mí me parece extraordinariamente inteligente la manera en que Lukács enfrentó su ser comunista en una historia que muy rápido dejó de ser una historia ideal, de revoluciones triunfantes, muy prontito, digo, para él de hecho y de inmediato, con el fracaso de la revolución de los consejos en Hungría. Pero todavía ahí era algo esperable, digamos, ¿no? Había sido una suerte ahí de, como parte todavía de esa caída del imperio, de todo ese reajuste de las fuerzas dominantes en esos países centrales, etcétera. Todavía se podía explicar cómo en realidad no había toda esta fuerza, todas estas condiciones para que se sostuviera esa revolución en Hungría. Pero lo que Lukács de inmediato va a ver como el ascenso del fascismo en esa parte central de Europa y después el estalinismo de manera muy directa, porque él emigra a la Unión Soviética justo en cuanto Hitler ha triunfado, es muy tempranamente, en el año 33, si mal no recuerdo, y va a ver todo ese proceso de lo que es el estalinismo de manera muy directa. Y aquí también, de nuevo, creo que es muy importante leer a Lukács y entender a Lukács, y esto que nos decía hace un momento Beda, que es muy importante, para no verlo simplemente como el mal, porque no nos explica absolutamente nada. Decía, ay, sí, el estalinismo es el culpable de todo, y el estalinismo, quién sabe por qué es que surgió y cómo es que surgió, etc. Sino creo que las reflexiones que nos propicia, bueno, el desarrollo mismo de la obra de Lukács en la Unión Soviética de aquellos años, los debates de los que él participa en relación con la literatura, pero que está siendo reflejo de una cuestión mucho más profunda, de qué utilización se está haciendo de la filosofía, de esos ámbitos intelectuales bajo un régimen como el estalinismo. Creo que ahí tenemos materia para problematizar un fenómeno de la mayor relevancia y sobre el cual no podemos simplemente pasar la hoja, ¿no? Y decir, bueno, sí, esto fue estalinismo, esto no me gusta y voy a lo siguiente, ¿no? Creo que tenemos mucha materia en la obra y no me detengo, ya algunos de los elementos los estaba dando nuestro colega antes, de lo que Lukács trabaja y está pensando sobre estos términos. No me voy a detener mucho porque es largo, pero sí quiero anotar, y estoy de acuerdo con varios de las ideas que nos dio sobre el texto de Lenin, de Lukács, pero sí decía, porque una cosa era de la época, el ser comunista era el partido, y la otra era la relación con esta figura que encabeza ese movimiento, que encabeza la única revolución triunfante, y que está implicando la renovación revolucionaria, ética y teórica, etcétera, del movimiento comunista, que es Lenin. Y aquí a mí me llama mucho la atención que tendríamos que estar vinculando. Hay en realidad en muchos ámbitos una búsqueda de recuperación de esta figura justo al momento de su muerte. Va a ser uno de los pilares sobre los cuales se construye el estalinismo, ¿no? Sabemos que hay en el interior del grupo bolchevique una lucha que se va a dar por quién está recuperando verdaderamente la herencia de Lenin. Nadie tiene la altura como dirigente que tuvo él y muere prematuramente. Y aquí hay una mezcla interesantísima.
porque no solamente una recuperación de una disputa que se da en el terreno político, quien tiene los hilos políticos para hacerse del poder o de llenar ese gran vacío que ha dejado la muerte de Lenin, sino que se da simultáneamente y como arma política la disputa de una herencia teórica. Y esto yo no sé si había sido frecuente en la historia, o sea, se había dado en la historia de esta manera, ¿no? Pero a mí me llama mucho la atención, me parece una construcción muy, muy compleja. ¿Qué es esta construcción del leninismo? Porque muestra capacidades del líder político que tuvo Stalin, que lo dice Lukács, el Lukács viejo, ya el Lukács claramente anti-stalinista, va a seguir diciendo, bueno, estábamos frente a un líder extraordinariamente inteligente y capaz. Y lo muestra, creo yo, la construcción que hizo del leninismo, como todo un aporte teórico, un aporte de la obra de Lenin que completaría a Marx. En estricto sentido, de eso estamos hablando, ¿no? Lo que después se llamará el marxismo-leninismo. Esto está ocurriendo en los momentos mismos en que Lukács ha escrito el Lenin, o está escribiendo el Lenin. Yo no sé si hay algún conocimiento de él, de ese debate dentro de los bolcheviques, porque primero será Bukharin, después será, bueno, el propio Trotsky escribe algo, Zinoviev, y finalmente el Stalin, que elaborarán estas ideas sobre cuál es el aporte de Lenin. Y está por fuera de ese debate y al margen de esa disputa por el poder del partido de la Unión Soviética y del poder soviético, está la elaboración de Lukács. Y efectivamente me parece que es de una extraordinaria frescura y de una agudeza enorme. Yo no sé qué tanto conocía de la obra ya entonces, de la obra de Lenin, pero ciertamente deja muy atrás esas otras elaboraciones que jugaron otro papel y tuvieron una función política, como digo, las que estaban haciendo los bolcheviques o estos dirigentes bolcheviques, ¿no? Bueno, lo dejo ahí anotado. La relación con Lenin siempre es, al final, una de las últimas entrevistas, la entrevista que dio en la televisión Lukács del año 67 o algo así, o 69, ya no me acuerdo. Bueno, ya muy, muy avanzado y que no quería dar entrevistas, en fin, aceptó dar una entrevista a la televisión húngara para hablar de Lenin, estrictamente hablar de Lenin. Ya años, sí, debe haber sido 69, porque sí, ya es post-68 y está queriendo recuperar esta figura y esta herencia de un personaje que tan traído y llevado por el stalinismo podía, como ocurrió después, ¿verdad?, ser enterrado junto con Stalin, ¿no? Y esto le preocupa a Lukács y dirá cosas muy, muy interesantes en esa entrevista televisada. Bueno, quiero terminar señalando algunas cosas en relación con esta idea de si Lukács fue o no fue stalinista. Yo creo que ningún comunista de la época puede decir que no fue stalinista. Ninguno. No, claro, me refiero a miembros de los partidos comunistas. Sí, claro, no, varios otros, en su momento también los Maos, en fin, otra cosa. Pero los miembros de los partidos comunistas, creo que ninguno, por mucha oposición que tuvieran, o hubiera cosas que no les gustara, no dejaron de ser stalinistas. Es decir, la figura de Stalin es suficientemente compleja como para no... Claro, la historia hace una evaluación,
y la creo correcta, ¿no? Esencialmente va a pasar a la historia como alguien profundamente dañino en lo que fue ese proyecto de transformación postcapitalista. Va a pasar a la historia pesándole cada vez más a lo mejor esos asesinatos y los procesos de Moscú. Pero es sorprendente cómo puede tratar un Lukács los procesos de Moscú, sí, como algo aberrante, pero no es un trauma, como para hoy sería, o nos lo es, ¿no? En esto de nuevo apelo, por tanto, a un análisis rigurosamente histórico de lo que fue la relación de Lukács con ese personaje, con ese régimen, para entenderlo en su concreción. Una de las cosas más obsesivas de ese programa de televisión, hablando de Lenin, era la frase del análisis concreto de la situación concreta. Creo que eso es lo que Lukács nos estaba pidiendo a gritos que hiciéramos con él. Muchas gracias. Voy a leer el título de su exposición, que es bastante amplio. Lukács y los orígenes del marxismo occidental, el trasfondo político del quiebre epistemológico. Y bueno, pues el doctor Gandarilla, que es el profesor de la Facultad de Ciencias Políticas, de la Facultad de Filosofía, la Facultad de Economía, y además ocupa un cargo en este momento en el posgrado de estudios latinoamericanos, pues se da el tiempo también para exponernos ocasionalmente estos temas que ha venido trabajando durante ya bastantes años. Entonces, José, por favor. Bueno, muchas gracias a todos ustedes por su asistencia y a los colegas que nos acompañan, pues por las reflexiones que ya nos han ofrecido y a las que añado esta intervención. Hay que decir además que la idea del seminario no se queda aquí. Tenemos contemplada la consecución posterior de un libro con los materiales que de aquí surgirán y que creemos que puede ser un material útil para relanzar una discusión que nos parece a quienes estamos aquí y espero que también a ustedes necesaria. Voy a orientar mi intervención en algunos de los filones que ya nuestros dos colegas que me antecedieron en el habla han señalado, intentando ofrecer una especie de colocación de época del trabajo de Lukács, Historia y Conciencia de Clase. Y creo yo que esta colocación de época, esta necesaria consideración de lo que en el título de mi exposición llamo el trasfondo político, se presenta necesaria sobre todo a la vez de primero revisar el motivo incluso del prólogo inicial, que el prólogo de la edición primera que hace Lukács, en el sentido de dar cuenta de cómo lo que aparece en su reflexión en la edición alemana Historia de Conciencia de Clase, por lo que aparece en la obra completa, hace parte junto con los otros dos trabajos que señalaba Miguel, y Lukács los trabaja como si fuera una especie de contemplación de esas obras como un conjunto. Obviamente Lukács estuvo expuesto, y esa es una de las cuestiones que muchos se señalan en la leyenda de Lukács, expuesto, obligado, y lo hizo en el sentido de las reflexiones autocríticas, y ese es uno de los motivos incluso que se abre con la oportunidad que dio la ocasión de la edición alemana del 67, ¿no? y que se transmite casi de inmediato en la obra, en la traducción de Manuel Sacristán, en el prólogo que se incluye al inicio. Ayer incluso estábamos bromeando con Miguel esto nos platicaba de la edición que se hizo por Razón y Revolución, me parece, ¿no? Que le pidieron la opinión del trabajo a Miguel, y la obra de Grijalvo, que después en los cuadernitos estos cafeses de Orbis se transmite ese error del editor con una serie de capítulos,
le piden la opinión de Miguel, se corrige esa en la edición posterior argentina, y entonces aparece antecedida por una leyenda que dice el editor que es la primera ocasión que se publica Historia y Conciencia de Clase sin errores. Con lo cual, pues se abre un campo problemático, ¿no? Porque ¿a qué se refiere esa cuestión de sin errores, ¿no? No es solamente errores editoriales, sino puede tener el significado todavía más significativo de sin errores políticos o sin errores en términos de la intervención teórica, ¿no? Y que está justamente en esa ocasión se da el señalamiento que se hace pues para el caso de la edición del 67 en alemán. Me parece que es útil en ese sentido trabajar como lo han hecho algunos autores, con esta visión que prevalece también en el trabajo, el primer ensayo autobiográfico, ¿no? Que hace Lukács en Mi camino hacia Marx, en el sentido de que él interpreta esta etapa como la etapa de, digamos, no solo su adscripción bolchevique, podríamos decirlo de ese modo, sino su etapa formativa en el centro del debate de los marxistas. Ya bien un poco nos daba cuenta Miguel de esta especie de cartografía en la que se encontraban estos autores, estos pensadores de esta etapa, que están viendo una Europa evidentemente convulsa. Lukács nace en 1885, 2 años después de la muerte de Marx, prácticamente en la etapa de transición, digamos, de la segunda generación de autores que comprenderán digamos, eran los responsables de transmitir esta tradición teórico-práctica. Algunos historiadores incluso señalan que, a diferencia de los anarquistas que tuvieron una buena primera generación, en el caso de los marxistas esa primera generación no fue tan buena. Dominada por los descalabros de la socialdemocracia, ¿no? Teniendo, digamos, entre sus dirigentes al propio albacea de la obra de Marx y de Engels, que desde un primer momento hace una relación clara con lo que va a ser posteriormente el Partido Laborista. Bernstein, personaje, digamos, implícito, ¿no? en la discusión que está planteando Lukács en Historia y Conciencia de Clase. Así como dicen el dicho, dicen que todos los caminos conducen a Roma, casi todos los males del marxismo conducen a ese estropeo inicial de Bernstein, ¿no? Esa primera coqueteo con lo que posteriormente será el laborismo, y esa perversión del pensamiento que fue una especie de entrega del sentido crítico del pensamiento de Marx hacia una, digamos, penetración marginalista que está viviendo ese sentido crítico, ¿no? El pretendido señalamiento de la no consecución de las tendencias que Bernstein piensa estaban detrás del pensamiento de Marx. Y está viviéndose entonces en Europa desde esa etapa, primero un auge efímero que se va a revelar como lo que se conoce como la etapa de la Bella Época, efímero en el sentido de que Europa está saliendo de una crisis severa, la crisis que los historiadores entienden como la gran crisis de fines del siglo XIX, de 1873 hasta 1896, posteriormente auge efímero de la Bella Época, y en el medio de esto completamente la incursión claramente colonial e imperialista hacia el África, la división de África, la expresión, digamos, del colonialismo en la era victoriana tardía, y la vivencia en ese sentido familiar, incluso existencial, del primer Lukács, interesado en una vivencia
humanista, desde muy del inicio se aprecia esa, atrapado por una especie de etos trágico, ¿no? El distanciamiento que Freud en el psicoanálisis verá en términos de la figura edípica con respecto al padre, Lukács lo vive como tal, desde muy claramente, ¿no? en el sentido de alguien dedicado, el padre, a las grandes finanzas, banquero, muy rico, evidentemente corresponde a esa nueva figura de la economía que Hilferding está caracterizando, sociedad de acciones, capital bancario. Y Lukács antepondrá a esa visión una visión, digamos, que está evidentemente incluso esa afinidad temprana que tendrá no solo con el pensamiento ruso, sino con la figura y la obra de Dostoyevsky, esa especie de estado de culpa, que no parece no abandonarlo, ¿no? Posteriormente, esta especie de culpa dostoyevskiana. Tan es así que muchos de los biógrafos, Kadarkai, por ejemplo, en ese trabajo tan impresionante de biografía que hace de Lukács, señala el primer momento, digamos, de apertura del trabajo de la ética estaría en Lukács en esa dimensión, en ese momento, digamos, previo incluso entre el alma y las formas, o el drama moderno, y el trabajo de historia y conciencia de clase. Porque ese es el momento de esa Europa que se está viendo atrapada en medio de dos tendencias. Europa atrapada en medio de esas dos tendencias será un elemento, digamos, que preocupará prácticamente a todo el pensamiento filosófico, que en ese momento tiene la forma ensayística, e incluso en la obra de Heidegger, no solo esta que tardó 11 años en escribir, que no escribía nada y después escribe en el 27 del Ser y Tiempo, sino en la obra posterior. Esta especie de visión de la Europa atrapada entre el americanismo emergente, que Gramsci alcanza a visorar, y la visión del quiebre histórico de la Revolución del 17. En ese sentido, esa pretendida elaboración de la ética ya está ahí en términos de ese material que no se conservó. Ahí Tony quizás más adelante nos podrá decir que no se conservó, se perdió. Después podríamos plantear, en efecto, esa especie de visión que Lukács hace en términos de su trabajo autobiográfico, de una especie de conservación de la temática, aunque con una modalidad distinta. Esto se aprecia bien en el ensayo que cierra El alma y las formas, la metafísica de la tragedia, porque el alma y las formas combinaba en ese sentido justamente esta idea de trabajar con dos, no solo en el sentido de la figura de Hegel, que es tan persistente y tan significativa en el debate de historia y conciencia de clase, sino de trabajar con esta especie de contraposición que aparece en su primera obra en términos de su trabajo ya de crítica literaria, ¿no? Ya de análisis literario, sino en el sentido de esa contraposición, ¿no? De la figura trágica, de la figura casi, digámoslo así, odiseica de los personajes, ¿no? De esta visión que tan fuertemente aparecerá, porque en ese sentido el personaje aparece como cargado, digámoslo así, de lo que después en Historia y Conciencia de Clase aparecerá como una categoría fundamental, que me parece es interesante como para complementar lo que nos planteaba Miguel, que es esta idea de la relación del problema de la conciencia de clase con una categoría fundamental en el terreno de la filosofía y en el trabajo fenomenológico, que sería el problema de la potencia o de la potencialidad. Conciencia de clase no puede ser entendida si no es también circunscrita dentro de este capítulo de Historia y Conciencia de Clase, si no es circunscrita en el debate justamente con relación al problema de la posibilidad histórica y del posibilismo. Esa dimensión que en la metafísica de la tragedia aparece entre lo que podríamos decir
figura como alma, que posteriormente figurará como el problema de la objetividad espectral, ¿no? Y lo que en esa modalidad, en esa visión, ¿no?, del el etos trágico, de lo que será la posibilidad del darse forma, la potencialidad y la posibilidad de darse forma. Esa dimensión me parece que está claramente y juega mucho en la visión y en la práctica de Lukács, esto que señalaba Elvira en el sentido del ensayo del bolchevismo como problema moral, esta especie de conversión paulina, ¿no?, que vive Lukács en términos de su adscripción al Partido Comunista. Lukács hacía parte desde muy temprano, desde su muy temprana obra, y impulsó muchos de los círculos intelectuales de la Hungría de ese tiempo. Tuvo relación con muchos de los significativos círculos que ahí había, ¿no? Él, incluso aprovechando la riqueza del padre, promueve eventos artísticos, ¿no? El teatro, financia obras de teatro, en fin. Y hacía parte de lo que eran los círculos, el círculo Galileo, que articulaba en torno a una figura tan significativa posteriormente, Karl Polanyi, e incluso impactada, me parece, la figura de Polanyi y la obra misma del 44, de esta idea del fetichismo de la mercancía y de la sociedad completamente dominada, ¿no?, como sociedad de mercado. La participación de Lukács era en términos de lo que llamaban el círculo que se reunía los domingos, y en ese trabajo, por eso da esta situación, esta sensación de conversión paulina, de experimentación del camino a Damasco, porque 6 días después de que da a la imprenta el trabajo del bolchevismo como problema moral, que se publica justamente en la revista que se editaba desde el Círculo Galileo, 6 días después es decir, ni siquiera dando el tiempo suficiente para que se haya publicado, Lukács ya se está adscribiendo al propio Partido Comunista y a la revolución emergente, a la construcción de la República de los Consejos en Hungría. Esta dimensión que en la práctica de Lukács parece sorprendente, está también presente y hace parte de lo que sería una de las dificultades para trabajar con el texto de Historia y Conciencia de Clase. Porque justamente lo que va a plantear Lukács en estos capítulos más significativos de la obra, no solo hay ahí, muy al inicio, y justamente en la segunda versión, digamos, del trabajo del marxismo ortodoxo, ¿no?, la recuperación de la visión, de la teoría y de la práctica, casi sacrificial de Rosa Luxemburgo, ¿no?, la dimensión que hace de ella en un sentido en el que no estaba teniendo en el debate, que era colocar a Rosa Luxemburgo digámoslo así, en las dimensiones del debate que se había dado entre los populistas y los neoarmonicistas, en términos de las dificultades de matematización y de cálculo de los esquemas de reproducción y de si era posible la absorción de la plusvalía o prevalecían las tendencias hacia el subconsumo o a la sobreproducción. Sino Lukács, como buen lector de Rosa Luxemburgo, lee a Rosa Luxemburgo en un sentido político y en un sentido histórico. Y lo que dice es el asunto de recuperar el enfoque de la totalidad histórica es no solamente un problema de orden epistémico, en el sentido de la necesaria referencia de la parte hacia el todo, sino es la recuperación del problema de la no descomposición de la dialéctica, de la lucha social y política. Es decir, la no descomposición bernsteiniana, en el sentido de digámoslo así, la lógica del movimiento coyuntural y el establecimiento del punto final, ¿no?, del objetivo final. Lukács dirá, Rosa Luxemburgo, como ningún otro pensador de su momento, obra justamente oponiendo a esta escisión, que no es nada dialéctica,
la posibilidad de leer el proceso en su amplia dimensión histórica. Y en ese sentido, colocar justamente cada uno de los momentos coyunturales de la política, que pueden ser oscilantes, dentro de la construcción histórica. Y ese mismo elemento le va a servir a Lukács para justamente complejizar esa dimensión. En efecto, como bien señalaba al inicio Miguel, es sorprendente pues la referencia incluso es explícita, no podía ser de otro modo. Tanto Lukács como Ernest Bloch, como personajes de ese momento, son fuertemente impactados por los nacientes clásicos de la sociología. Tenían comunicación estrecha desde su participación en los círculos de Heidelberg, y los distanciamientos incluso que hubo, digamos, claros, en algunos casos muchísimo más explícitos y fuertes, por ejemplo, entre Bloch con Simmel, ¿no? Al modo de rápidamente dejar esa fascinación, dice Bloch, esa fascinación del expresionismo de Simmel, porque dice no tiene ningún sistema en su pensamiento, y además se comprometió, digámoslo así, con el nacionalismo chauvinista alemán, y en ese sentido no tiene nada más que plantearme a mí. En el caso de Weber, pues después, posteriormente, sobre la base de algunos de los momentos conflictivos que fue teniendo Lukács, la intervención y la relación con Weber, en cierto modo, prevaleció al punto de una cierta intervención, incluso no firmando públicamente algunos manifiestos, pero sí interviniendo en comunicaciones privadas, como para señalar en Lukács pues un personaje que no podía ser expuesto a esa represión, digamos, que estaba viviendo. Pero sí es explícito claramente en el trabajo, sobre todo de conciencia de clase, el capítulo de conciencia de clase, es explícita el señalamiento con relación a lo que en castellano Manuel Sacristán traduce como los tipos básicos, ¿no? Que en realidad sería esa referencia a los tipos ideales weberianos. Y me parece que ese señalamiento hace parte también de otro sentido que estaría presente en Historia y Conciencia de Clase, que se viene acarreando en términos de esta oposición, que sería la de la objetividad espectral, que Marx va a entender como la emergencia en el medio social ya dominado por la mercancía, por el fetichismo de la mercancía, lo que caracterizaría fundamentalmente la emergencia de la sociedad plenamente capitalista, de la sociedad moderna capitalista. La objetividad espectral es el dominio de la forma del valor. Esto es cómo los productos del trabajo cobran la forma de mercancías. Y la posibilidad de el oponer a esa forma social emergente la potencialidad de el darse forma de otro modo, sea en ese sentido, como dice Lukács en esas partes iniciales de Historia y Conciencia de Clase, o señalando que en las sociedades precapitalistas el modo en el que la incursión de la modalidad de la mercancía como la forma de interconexión recíproca de los productores no es tan fuerte, o acudiendo a otra dimensión, que sería la posibilidad de, dice Lukács, incluso hay una parte que señala que es muy interesante cómo combina, como dice él, el problema de la conciencia de clase tiene un alcance que es económico, un alcance que es político y un alcance que es cultural. Dice, siempre los va, digámoslo así, establece una especie de graduación, ¿no? Dice, es muchísimo más difícil desprenderse del dominio en términos de la estructura económica, pero la estructura económica con relación a la estructura política se complica todavía más, y con relación al problema de la estructura cultural o del medio cultural todavía más. Y ahí me parece que hay otra posibilidad también de leer este trabajo de Lukács, y es trabajar con el problema de la posibilidad. Y es que justamente el texto de Historia y Conciencia de Clase, que reúne los ensayos publicados, algunos y otros inéditos, entre el 18 y el 22,
estaba en un estrecho debate, creo yo, en ese sentido con el otro de los personajes que se han aquí señalado. Ernest Bloch escribió El espíritu de la utopía en el 18, y me parece que todavía prevalece tanto en Bloch como, bueno, en Bloch más tiempo, incluso Lukács va a decir que Bloch nunca abandonó esa visión casi mística, religiosa y utópica, pero está ese ajuste de cuentas, digámoslo así, con ese momento romántico, con ese etos trágico, en donde el problema de la posibilidad histórica, digamos, está señalada o vista justamente como una posibilidad que es utópica y que encarna justamente en la potencialidad del sujeto, cuando es apoderado, como ha sido incluso, digamos, como pareciera fue el caso en términos de Lukács, esta especie de conversión, ¿no? La visión del debate con relación a la posibilidad utópica nos plantearía justamente esta prevalencia del sentido de la visión romántica. En cambio, cuando Lukács está trabajando con la noción de la posibilidad objetiva, está ya en él, se plantea el problema de oponer a ese etos romántico, trágico, un etos más bien histórico-crítico, quizás revolucionario, ¿no? Y creo que esta temática va a estar justamente presente en el modo en el que Lukács está entendiendo el momento histórico del que hace parte. No solo la crítica fuertísima, y que es la intención fundamental de Historia y Conciencia de Clase, de desacreditar completamente al oportunismo socialdemócrata, ¿no? Sino el colocarse también en esa especie de visión con respecto a las posibilidades que se abren con relación a mantener esta dimensión de la posibilidad como posibilidad meramente utópica. La emergencia del fetichismo de la mercancía, de los procesos de cosificación, le permitirán a Lukács trabajar con dos dimensiones nuevas en las que encarnaría esta posibilidad, la relación de la cosificación con la conciencia de clase, que serían un poco desgajar la posibilidad en términos de mirar, dice Lukács, el trabajar con tres dimensiones. Conciencia de clase, dice él, refleja posible, conciencia de clase verdadera y práctica, y conciencia de clase eficaz, ¿no? Esta especie de descomposición que hace del problema de la conciencia de clase, en el fondo lo que está trabajando justamente es, digamos, un poco en el sentido en el que se plantearía, y creo que eso incluso es lo que dio lugar a una suerte de fantasía que en algún momento atravesó la cabeza de uno de los discípulos de Lukács, y era que el trabajo de esa hermenéutica de la facticidad, el trabajo de Heidegger, era una especie de respuesta al planteo 4 años antes hecho por Lukács en Historia y Conciencia de Clase. Goldman, ¿no? Este autor, discípulo de Lukács, después posteriormente cercano también al pensamiento de Piaget, Piaget tan fuerte en su trabajo epistemológico que también tuvo muchos problemas en su relación con la filosofía, ¿no? Uno de los libros más problemáticos de Piaget justamente es Sabiduría e Ilusiones de la filosofía, y Goldman incluso se da la ocasión de tratar de hacer un libro con esa temática de relacionar el pensamiento de Lukács con el pensamiento de Heidegger, pensando que hay una especie de interlocución que se desacredita inmediatamente si uno acude un poco a las visiones que tenía, por ejemplo, Marcuse trabajando en esa etapa de la obra de la vida, incluso con Heidegger, que dice, pues realmente no hay ninguna razón para pensar que eso haya sido posible, porque Marcuse lo dijo Heidegger, entre el 27 y el 28, que tiene relación con Marcuse, fue explícito en ese sentido de que pues nunca le había interesado y no había leído la obra de Lukács.
lo que nos da cuenta más bien de esta situación del peso de la época, es decir, como el sentido de época que está detrás. Y que en ese sentido, el colocar el problema de la posibilidad histórica con relación a la otra categoría fundamental en el terreno de la filosofía, y que después tendrá alcances termidores con relación a ese mismo problema, que sería el asunto de la necesidad o de la necesidad histórica, ya expuesto como determinismo, que expulsa completamente la incursión subjetiva, la incursión del sujeto. En el caso de Lukács está presente esta dimensión de oponer a la posibilidad utópica romántica la visión de una posibilidad objetiva que nace de la propia condición histórica. Y en ese sentido, la posibilidad objetiva también es romper con lo que sería la condición de la posibilidad real, que es un poco en el caso de Heidegger, sería la visión del modo de ser en el mundo de los entes. Es decir, esta carga de posibilidad real que da el hecho de que los entes hacen parte de un mundo y no es posible salirse de ese mundo. La condición del Dasein y del propio ente que piensa. En ese sentido, si bien es cierto que no hay esta especie de comunicación no es Ser y Tiempo una respuesta a Historia y Conciencia de Clase, es curioso que un discípulo justamente de Lukács, Wilhelm Szilássy, fenomenólogo, haya sido el que sustituyó en la cátedra posteriormente a Heidegger, ¿no? Hay una especie de... La historia da una especie de vuelta en la sustitución que hará de la cátedra especialista en fenomenología, como fue Szilássy. Entonces, en ese sentido, lo que yo aquí les planteo es justamente la pregunta que estaría planteándose Lukács de fondo en ese capítulo, que es interesantísimo también en esta especie de construcción del libro, en el sentido de una remisión a ensayos ya escritos, y la recomendación explícita de Lukács en el modo en el que está, digamos, hecha la arquitectura del libro, ¿no? Porque si uno lo lee con atención, prácticamente, aunque él está diciendo el texto que va a pasar a ser el más significativo de la obra, la cosificación y la conciencia del proletariado, hay una especie de entendimiento categorial que va al revés, ¿no? De los trabajos, como que ir del trabajo inicial, ¿no? hacia el último, pero hay muchas de las categorías que se plantean explícitamente en los ensayos iniciales, que solamente se van a aclarar hacia la parte de los ensayos finales, y entonces a veces resulta útil leerlos al revés, ¿no? Más allá de la recomendación dice Lukács, pues quien no sepa nada de filosofía o elude el trabajo de la cosificación y la conciencia del proletariado, o lo lee al final por la dificultad misma, la dificultad que ya está presente desde este distanciamiento inicial, que desde esta especie de estado de culpa dostoyevskiano está estableciendo con respecto al neocantismo y con la propia figura de Kant. Lukács ya había roto, digámoslo así, rompe con el Kant liberal, rompe con el Kant, digámoslo así, que establece postulados, que establece una moral del deber ser, ¿no? Porque le parece a Lukács desde la obra muy temprana que esa visión de el obedecer a la ley no resuelve, digámoslo así, no ofrece sino una ética, dice él incluso de ese modo, una ética estática, una ética formal, de obedecer al poder. Y romperá después también en el ámbito de ese capítulo tan complejo con la visión, digamos, de Kant en términos del dualismo de fenómenos noúmenos, y el dualismo que todavía prevalecerá en Hegel, ¿no? En el sentido de, digámoslo así, de esencia-apariencia, y en el sentido de la objetividad espectral como el ámbito de la negatividad, y la incursión activa del sujeto como el ámbito de la positividad. Esta prevalencia en cierto sentido también con respecto a la temática del yo activo de Fichte, ¿no? Esta idea de que la positividad está ahí justamente en los momentos de autoconciencia,
Por eso el alcance histórico que él mira en el proletariado es justamente el elevar al grado sumum la posibilidad de autoconciencia que se da justamente, y es la pregunta que me parece fundamental que plantearía Lukács, que sería cómo pasar de una conciencia psicológica del sujeto aislado, que es la vivencia del mundo real, el estar atrapado por el fetichismo de la mercancía, por la situación presente, diría Bloch, ¿no? Y cómo romper, digámoslo así, desfetichizando, podríamos decir, romper con esa prevalecencia de la geocultura que nos impone el propio capitalismo, el sentido, digamos, de, como diría Marx, no saben pero lo hacen, ¿no? La prevalencia de lo ideológico. Y la pregunta ahí es justamente la que plantearía Lukács, sería, ¿por vía de qué medios se pueden rebasar los límites a la inconsciencia que establece la estructura económica? Y esa pregunta, digámoslo así, Lukács la ve no solo en el sentido agregativo del comportamiento de masa, sino le da realmente la categoría con la que va a tratar de rebasar ese señalamiento. Para Lukács es dar cuenta de la posibilidad objetiva como un salto de sentido. Es decir, lo que para Lukács va a ser la posibilidad objetiva no es solo, en términos hegelianos sería no solo el comportamiento de multitud o de pueblo, sino la conversión de sentido. Es decir, el entendimiento del sentido histórico que te toca jugar dentro de todo este proceso. La dificultad ahí está justamente en ese momento de salto. Incluso tal dificultad se ve en el propio planteo de Lukács, porque hay momentos en los cuales para Lukács la recuperación de sentido está dada por la agudización de la crisis permanente, ¿no? La crisis permanente dará al proletariado la posibilidad de entender su sentido histórico. Y bueno, hay una conversión ahí automática, determinista, ¿no? Pero esa posibilidad para Lukács entonces, superar ese límite es atravesar, penetrar, dice Lukács, realmente la apariencia y llegar a conocer la conexión real de la totalidad, que para el proletariado es el sumum de su autoconciencia. Esta noción de atravesar, de penetrar, es un sentido también de época. En Bloch, una de las frases fundamentales del trabajo del Principio Esperanza, ¿no? Pensar es traspasar, ¿no? Esta idea de que el pensamiento como acción, ¿no? Y creo yo en ese sentido que justamente la posibilidad de leer en nuestra época estas dimensiones en las que fenomenológicamente aparecen, digamos, cargadas de contenido muchas de las categorías que pueden aparecer como un aburrido debate filosófico, en nuestra época trabajar con esta dimensión compleja de la expresión de la conciencia de clase, y además con una dimensión que también a Lukács le preocupa, que sería la condición de totalidad y en ese sentido de articulación del propio proletariado, es decir, una visión más compleja del proletariado. El proletariado también como expuesto la propia condición de crecimiento histórico de sus contradicciones con la totalidad social en su conjunto. En ese sentido, y con eso concluyo, me parece que una visión, digámoslo así, que a la distancia de 9 décadas nos plantea el problema de historia y conciencia de clase, nos plantea justamente la necesidad de repensar digámoslo así, debilidad que aparece, aunque Lukács pretende criticar el mesianismo utópico, cae en el propio mesianismo utópico inevitablemente, aunque en cierto modo trata de eludir esa caída o esa recaída en el mesianismo, refiriendo a la propia conversión de sentido, el salto cualitativo como conversión de sentido, pero que es necesario discutirla en las modalidades actuales de la política con dos categorías que me parecen fundamentales. Una aportada también por Goldman, la necesidad de pensar la totalidad y las totalidades relativas, y otra, la categoría de articulación. Y en ese sentido refiero, y con esto termino también, a la necesidad que se nos abre
con la recuperación de esta discusión que plantea Lukács, también recuperar no solo algunos de los trabajos que en la tradición del marxismo occidental fueron aportes, discutiendo con Lukács, sino también los lectores tempranos y traductores de la obra de Lukács en el medio latinoamericano y en el medio castellano. Estoy pensando, desde luego, en esos diálogos que se dieron con su traductor, con Sacristán, pero también con los trabajos tempranos, que también trabaja a Lukács temprano, López Soria, José Luis López Soria, Carlos Nelson Cutiño, que ya falleció, Federico Riu, el venezolano, Hugo Semmelmann, también recientemente fallecido, y creo yo también René Zabaleta, que amerita en su lectura el recuperar los fondos implícitos más bien de toda esta discusión en términos del autoconocimiento de la sociedad, que me parecen hace referencia explícita con relación a algunos de los problemas de historia y conciencia de clase, y con eso termino. Muchas gracias. Bueno, muy buenas tardes, compañeras, compañeros, como siempre es un gusto estar aquí con ustedes, compañeros de clases, amigos, viejos conocidos. Primero agradecer enormemente a José, quien organizó prácticamente, con ayuda de Óscar Garniga, que siempre le ayuda, Óscar García, a organizar este seminario, que alguna vez te sugerimos y después abandonamos el proyecto. Pero lo organizaste solo. Y quiero dar dos agradecimientos muy sentidos y muy especiales. Primero a Fernando González, que en este momento se encuentra en Buenos Aires, quien fue quien me facilitó el libro que me consiguió el libro de la alienación, ¿no? Desgraciadamente ese ejemplar se perdió cuando me robaron mi mochila. Entonces el segundo agradecimiento es a Víctor Hugo Pacheco, que me prestó su ejemplar, que ya no le voy a devolver porque lo rompí y lo rayé, entonces tendré que comprárselo en esta ocasión. A los dos les doy un agradecimiento, porque si no, no hubiera podido hacer la presentación que les quiero leer. Quiero comenzar con dos ideas. Una es básicamente una especie de juego literario muy burdo que hago con un poema que me gusta mucho. Ahorita lo van a ver al final porque lo voy a leer, voy a recitar una parte al final, pero básicamente diría que los que aquí estamos convocados, lectores de Lukács, gustosos de la obra de Lukács, los definiría como unos verdaderos anormales, ¿no? Yo consideraría que leer a Lukács es una anormalidad en el día de hoy, ¿no? Y lo digo en el mejor sentido porque la obra de Lukács, tanto en su primera versión en los años 20, Historia y conciencia de clase, es una obra enclavada absolutamente en la idea de la actualidad de la revolución, y posteriormente Lukács, que ahora nos están presentando los dos queridos compañeros que están aquí con nosotros, que vienen desde lejos a acompañarnos, pues nos presentan un Lukács muy crítico, muy agudo, muy político, y que, bueno, desde nuestro lugar de enunciación, ¿no? México 2013, o al menos el mío, resulta bastante anormal una lectura como esta, ¿no? Ya no digamos dentro de la universidad, dentro de nuestras ciencias sociales, la disciplina filosófica, es una anormalidad. Me gustaría señalar esto en una primera instancia. En segunda instancia, quisiera decir que he tratado de rastrear un poco, ayer platicaba con Miguel Veda un poco de esto, de cómo se trasladó la geografía de la lectura de Lukács en nuestra América, de tener un lugar central países como Venezuela o México, ¿no? Que con Federico Riu, ahí se publicó la obra de Mesaros Más allá del capital, entre otros textos. Esta ha pasado, y México por supuesto, que era un país de lectura entre la gente de teoría de la literatura y otras versiones. Ha pasado sobre todo a Argentina con los compañeros del colectivo Herramienta, y sobre todo a Brasil, ¿no? La actual producción brasileña que hay en torno a la obra de Lukács es verdaderamente, y lo platicábamos ayer con Miguel, y si Miguel se impresiona de la lectura brasileña, pues yo me impresiono aún más, porque es verdaderamente pasmoso lo que hacen, ¿no? Dice que cuenta a los lukácsianos por cientos, decía Miguel ayer, ¿no? Que son cientos de lukácsianos, lo cual explica de alguna manera, digamos, la cercanía con István Mesaros, ¿no? Que constantemente va a Brasil. Me parece que esta es una geografía muy interesante que habría que rehacer por qué está sucediendo esto. De esta manera también quería rendir una especie de tributo, ya José me lo ganó en la mañana, ¿no? Pero también lo hago porque lo tenía preparado, a los que considero son los dos lukácsianos, gramscianos más importantes del continente,
que son René Zabaleta Mercado y Carlos Nelson Cutiño, ¿no? Que aplican y utilizan y dialogan con la obra de Lukács, no para comentar la obra de Lukács en sí, aunque Carlos Nelson lo llega a hacer, sino sobre todo tratando de aplicar a la realidad política, y eso me parece un ejercicio bastante interesante que la verdad yo no podría hacer en un primer intento. Conozco poca gente que lo ha hecho, y creo que los brasileños y Zabaleta hace un par de años tienen esta posibilidad, ¿no? Bueno, pues ya con este arranque me gustaría leerles algo que preparé para esta ocasión, ¿no? Y iniciando un poco con la pregunta: ¿cómo actualizamos el discurso lukácsiano en unas condiciones mucho más complejas que las por él vividas, o al menos profundamente diferentes? Me parece que el texto que hoy presentamos, esta culminación de la ontología del ser social, aparte está dividida en dos secciones: la histórica, donde básicamente discute a Harman, a Hegel, a Marx, y se me va una por ahí, no me acuerdo cuál es la otra, y el existencialismo, claro, del cual prácticamente tenemos solamente una versión en español, que me decía Miguel, muy mala, pues el que sabe alemán puede nos da esa opinión, que está publicada por acá, ¿no? Y la de los complejos, que es básicamente el trabajo, que ya tradujeron, la reproducción, la ideología y la alienación, ¿no? Entonces, estamos ante la culminación de la ontología del ser social, ¿no? Presenta esta posibilidad de entender las condiciones. Este texto, ¿no? El conjunto de la ontología posibilita, nos da la posibilidad de entender las condiciones de reproducción de la vida social en un plano sí filosófico, pero también profundamente práctico-material. Tertullian, ¿no? Que es un gran estudioso de la obra de Lukács, y vuelvo aquí a los brasileños, que son los únicos que han traducido los prolegómenos para una ontología del ser social, digo los únicos por acá, de este lado del Atlántico, que hace un gran posfacio a este texto de los prolegómenos, que sería la culminación de la ontología, o sería una especie de introducción, conclusión a la ontología, ¿no? Nicolás Tertullian dice que la obra de la ontología culmina efectivamente una teoría del género humano. En este sentido, si el trabajo es el concepto clave para entender el despliegue de lo humano, así lo presenta Lukács, la alienación es la forma en que se capta conceptual y procesalmente el despliegue del trabajo y todo proceso de objetivación. Con esto no debe entenderse que Lukács repetirá las múltiples y variadas glosas a los manuscritos de 1844 de Marx. De hecho, el texto, el de la alienación, presupone esto, o sea, los manuscritos y todo su entendimiento, ¿no? Desde su capítulo primero, los rasgos ontológicos de la alienación, así se titula. Y me parece, lo da por claro, sin detenerse más en ello. La alienación es vista en este sentido como, primer apunte, multidimensional, y le llaman Lukács, en la traducción que nos presentan los compañeros, el pluralismo ontológico de la alienación. Y de acuerdo a la idea de Tertullian, de que aquí se presenta una teoría del género humano con la cual podemos entender el énfasis que Lukács dará a la relación, contradicción y oposición entre el desarrollo de las fuerzas productivas y el desarrollo de las capacidades humanas, verdadero signo de la alienación. Esto se expresa claramente con, y dice Lukács, la contradicción dialéctica entre el desarrollo de la capacidad y desarrollo de la personalidad. Este sería el punto conceptual de la alienación en el texto que comentamos, ¿no? ¿Cómo se expresará esta contradicción que Lukács ve y que sin duda actualiza su discurso? En la vida cotidiana, o como dice él, en la ontología de la vida cotidiana, que mostraría la diversidad de formas de quedar enganchados siempre en la dominación y en la alienación. Muy interesante, porque a este respecto, Lukács cita en el texto una novela titulada Pequeño Hombre, que cuenta la historia de dos revolucionarios hombres que buscan eliminar la alienación, ¿no? La alienación de la explotación, pero la reproducen en la relación de la esposa, con relación a la esposa y a las hijas, ¿no? De esta manera, Lukács atendería varios frentes desde el capítulo primero. Por un lado, no olvidaría la falsedad de toda universalización sin mediación, ¿no? La historia de la humanidad es la historia de sus alienaciones, ¿no? La mediación con lo particular. Atendiendo a lo particular, gira hacia el mundo de la vida cotidiana, donde se expresa inmediata y caóticamente, dice, las formas de la alienación, pero también le permite observar la forma de constitución de la subjetividad y la conciencia de los alienados. Esto es, no se trata de un puro proceso universal, sino que tiene sus aporías, tiene también sus momentos de particularidad. Dice Lukács, el hombre es justamente un ser que da respuestas, más aún lo es en su individualidad. Si las síntesis personales del desarrollo de la capacidad, sin la elaboración de respuestas personales a aquellas preguntas cuya superación
práctica conducen los desarrollos de la propia capacidad, nunca habrían surgido las individualidades. Esa es la cita de Lukács, ¿no? Si la alienación es un proceso histórico, relacional y procesual, siempre que se busque trascenderla, hay que entender al momento subjetivo. Este sería el punto, fue uno de los puntos fuertes del texto que comentamos. Por ello vuelve sobre aquello de que Engels tenía razón al momento de asegurar que más allá de la universalidad, la importancia de las individualidades nunca es igual a cero. Todos estos problemas planteados, pluralidad de alienaciones, multidimensionalidad, ontología de la vida cotidiana, capacidad de decisiones individuales, lo llevan al problema de plantearse la superación de la alienación. De entrada, le queda claro a Lukács que la transición de un modo o forma de producción a otra no la elimina por completo. Por tanto, lo que está afirmando es que en su contexto, que es el contexto del socialismo, lo hará a lo largo del texto de manera más enfática, no está erradicado el problema de la alienación. Sin embargo, antes de pasar a plantear los problemas para su superación, Lukács nos remite a la forma concreta o de vida cotidiana que articulan las formas variopintas de la alienación. Se trata de un largo, muy largo diría yo, segundo capítulo titulado Los aspectos ideológicos de la alienación, donde se expresan varias cuestiones que me parecen claves. En primer lugar, la relevancia del concepto de ideología para Lukács, algo que estará presente en otros marxistas de la época, ¿no? Y en el cual Lukács contribuirá al debate, ¿no? En segundo lugar, lo fundamental del concepto de ideología, sí, y sus formas de operación como reguladores de la vida cotidiana. En tercer lugar, una crítica política constante de nuestro autor a formas específicas como lo es particularmente la religión. Es de llamar la atención que a mediados de los años 60, Lukács intensifique su crítica a la religión como una forma ideológica de alienación del mundo capitalista. Quizá, como apunta, porque esa forma de alienación religiosa ha tenido pretensiones de totalidad, por tanto de constitución de ser una determinante del ser social, desde sus decisiones más inmediatas, ¿no? La religión sería esta manera de regular los momentos de la cotidianidad, hasta ser proclive a pretender instrumentalizar la moral, la política, el derecho, dice Lukács, y diríamos nosotros, el Estado. Haciendo un paralelo interesante de la operación de las funciones religiosas y su interpretación en el Capital de Marx, particularmente en lo que se refiere a la objetividad espectral del valor, que es un tema que a José le gusta mucho citar, está acá, ¿no? En que Lukács define en gran medida, en continuación con su propio proyecto desde Historia y Conciencia de Clase, como un proceso cada vez más universalizable en el capitalismo de imposición de las formas de la alienación, sino sobre todo autoalienantes. Dice Lukács, este párrafo es muy bonito, lo esencial consiste en que a partir de ahora la propia praxis del hombre es cosificada por él mismo, ¿no? Hasta ahí la cita. La forma del valor y de la civilización mercantil con toda su radicalidad darían el ejemplo de esto que se anota antes. Dice Lukács, no solo se cosifica esta misma totalidad en totalidad petrificada mediante la desaparición de la reproducción procesual, permanente, conflictiva de la personalidad, sino también las cualidades individuales deben cosificarse hasta un cierto grado, para que se tornen cuantitativamente conmensurables entre sí, clasificables en jerarquía supraterrenal, para que sus luchas dejen de ser un proceso catárquico interno, para que incluso en casos extremos sea posible cosificar la culpa y el pecado en una suerte de circulación de mercancías, ¿no? Hasta ahí la cita es muy interesante cómo equipara, ¿no?, la venta del perdón por parte de la Iglesia a el proceso del fetichismo de la mercancía en este caso. Aunque hay una analogía entre el problema ideológico de las religiones, ¿no? Al final las religiones, dice Lukács, siempre deben ser pensadas como una secta que busca dominar a la sociedad, esto es un particular que aspira a la universalidad, ¿no? Lukács también reconoce, casi al final de este capítulo segundo, la posibilidad de que la propia religión tome posturas políticas distintas a las de afirmación del capitalismo. Y dice Lukács, el hecho de que un movimiento religioso decisivo, es decir, de una integración de ideas socialistas en la perspectiva religiosa. Como nos recordaban en la mañana, pues atrás está Thomas Müntzer y toda esta tradición religiosa socialista o comunista. Finalmente, existe un capítulo, no tan largo como los dos anteriores, cuyo título es polémico, prometedor y finalmente el cenit de su reflexión, el fundamento objetivo de la alienación y de su superación. Su idea es que su reflexión posibilite, dicen los traductores
en el texto, una guerra de guerrillas contra la alienación, ¿no? Esto está al final del capítulo de Lukács, ¿no? Una guerra de guerrillas contra la alienación. En este capítulo encontraremos variadas ideas. En primer lugar, la afirmación constante y repetitiva de que la alienación en el socialismo es producto de la manipulación establecida durante el periodo stalinista. Aquí hay varias nociones sobre la forma en la que la burocracia es representante de una forma de alienación, ¿no? En los años más oscuros de este periodo político, aceptando que las degeneraciones se presentan con claridad en ese periodo y perduran a pesar de las reformas o transformaciones. O sea, el problema de la alienación sigue siendo un problema para estos países que creían que construían el socialismo. En segundo lugar, viene expresada la idea de que superar el fundamento de la alienación tiene y cito, la praxis social concreta como prioridad absoluta. Hasta ahí la cita. Resulta esto de suma importancia, pues si hablamos de superar la alienación, habría al menos dos errores que evitar. Uno primero sería pensar que la alienación, se supera de manera abstracta y teorética. Eso sería volver a la vieja discusión entre Feuerbach y Marx. Y no de manera práctica y políticamente, como lo pretende, a mi parecer, el autor cuyo pensamiento gira en gran medida la actualidad de la revolución, Lukács. Y la segunda, y me atrevería a decir, aún presente en algunos críticos marxistas, que es que el desarrollo de las fuerzas productivas, liberadas por supuesto de relaciones sociales de tipo capitalista que las contienen, conlleva la superación de este fenómeno y de cualquier otro fenómeno de la alienación del trabajo y de cualquier otro fenómeno de alienación. En otras palabras, no hay superación de la alienación con el automatismo ni con la máquina que se despliega libremente. No habría liberación económica de la alienación, sino práctica. Lukács reconoce que el despliegue de las fuerzas productivas es importante, pero siempre vuelve a decir que se trata de un campo concreto sobre el cual se pueden tomar decisiones. Es un campo de posibilidades, no una premisa que lo resuelve todo. De esta manera se sale de cualquier acusación, digamos, de determinismo, positivismo u otras, ¿no? Aquí entonces tenemos a un Lukács que reconoce los fundamentos objetivos, esto es, el despliegue contemporáneo de las formas de alienación, pero que para su superación no es ni ingenuo ni pesimista. Reconoce, por ejemplo, que la alienación se ha modificado a partir de la praxis social y concretamente de la aparición en el siglo XX de los sindicatos y los partidos de masas. Al igual que en Historia y Conciencia de Clase, nos dice en la introducción Infranca y Miguel Veda, Lukács será reivindicador de esa parte de Lenin, la necesidad de una organización, incluso en su forma más compleja. La conciencia es exterior al proletariado, ¿no? A los alienados. Aún así, un Lukács más mesurado, menos impactado por el optimismo revolucionario de los años 20, como es este que comentamos, insistirá en que es importante la actividad espontánea o consciente, pero que también es importante la lucha individual por la búsqueda de alternativas. Encontramos aquí entonces los atisbos de algunos elementos que configurarían la ontología de la vida cotidiana y que funcionarían como frenos para la superación de la alienación. La aparición de la industria de la comunicación moderna, Lukács todavía lo está pensando con respecto al fascismo y la figura de Hitler, así como la aparición de tendencias y actitudes, ¿no?, diversas que las ejemplifica con los hobbies de coleccionistas y estas cosas que veíamos en el capitalismo norteamericano de los años 50, ¿no?, que serían una forma particular de autoalienación. Yo creo que ahora esto está más desplegado tecnológicamente, ¿no?, en el argumento. Podría equipararse a otras formas de autoalienación, ¿no?, de autoextrañamiento con respecto a los otros, ¿no? La manipulación de la propaganda, en donde se abriría paso a fenómenos terribles como aquellos en donde se presenta la vida cotidiana como la única, ¿no?, el aburrimiento como forma de socavar al sujeto, es decir, toda una serie de tendencias en el capitalismo contemporáneo que él observó que apuntarían a un reforzamiento de la ideología y que vendría acompañado de la pérdida de impulso del ideal social, del ideal revolucionario. Ideal revolucionario también degollado, dice Lukács, por el stalinismo. Lukács, en este sentido, sí me parece un pesimista. Dice Lukács: una oposición manifiestamente correcta que se orienta a la esencia del ser humano, a la esencia de la genericidad para sí posible hoy en día, contra la alienación concreta del hombre en este sistema, está condenada, al menos por ahora en cierta medida, a la impotencia. Hasta ahí Lukács. Por eso parece ceder en repetidas ocasiones a la aparición de
lo traduce en el movimiento social, ¿no? Parecería que hay un fuerte impacto de la revuelta estudiantil que le deja la lección de replantear los términos en los que se discutía la politicidad, ¿no? Que sin presentarse este movimiento, la rebelión estudiantil, como un articulador de la totalidad de las luchas contra la alienación, aspira más bien a que la revuelta contra la alienación, como le llama Lukács, fecunde en sus miembros individuales, ¿no? De alguna manera hay toda una reivindicación al problema de la individualidad y la capacidad de la toma de decisiones, sin desligarlo jamás de su ámbito comunitario o social, ¿no? Relacional, pero sí centrándose en gran medida en esto que parecería una falencia del marxismo, ¿no? Bueno, concluyo ya lo último. Se trata de un texto más que sugerente, se trata de un texto complejo, con interlocutores extraños. Hay algunos autores que Lukács cita, ¿no? Anómalos, absolutamente anómalos. Otros ocultos, diría Balibar, cállate Althusser, está ahí Althusser, está atrás, ¿no? Pero sin duda que posibilita en gran medida la reactualización del discurso lukácsiano, a unas circunstancias más parecidas a las nuestras que a las de los años 20. Lukács nunca se desentendió de la política y nunca dejó de pronunciarse a propósito de ella. Este texto, recordemos, se redacta, al menos el conjunto de la ontología, en los momentos en donde Lukács interviene a favor de Angela Davis, ¿no? Y el capítulo sobre la alienación no es la excepción. Creo que leer a Lukács en las condiciones de nuestras tendencias dominantes en las ciencias sociales y o en la filosofía tiene dos características. Es una necesidad de volver a quien piensa al ser humano como un complejo de complejos, ¿no? Apuntando hacia una visión siempre ética. El camino de la ontología es el camino a la construcción de una ética. Por otro lado, me parece, y lo dije al principio, que es de anormales leer a Lukács. Volver sobre un pensamiento vívido que piensa desde lo cotidiano, desde lo ético, desde la política, desde la mediación, desde Marx, pero también desde Hegel, que piensa en términos de totalidad y con pretensiones de totalidad, que tiene como trasfondo pensar una revolución que despliega las capacidades humanas frente al conformismo intelectual, moral y cotidiano de la vida en el capitalismo. Hay que ser bastante anormal para volver en estas condiciones una vez y otra al propio Lukács. Por eso, como diría el poeta, felices los normales, esos seres extraños. Muchas gracias, compañeros, compañeras.